Bueno, seguimos con Jaime. Jaime Borja, pues conocidísimo por todos ustedes, doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de México. En la actualidad investiga acerca de las representaciones en la pintura colonial americana y en humanidades digitales. Es asesor de colecciones coloniales en el Museo Nacional, el Museo Colonial y los museos del Banco de la República, entre otros. Es profesor además asociado del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Buenos días, Olga, muchas gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes durante estos minutos un recorrido más o menos amplio sobre un problema, porque me pidió que hablara un poco sobre esto de cultura conventual en el Nuevo Reino de Granada. ¿Me escuchan? Sí. Y teniendo un poco en cuenta el contexto, ¿más alto? Pues, ¿ahí? Sí, ya mejor. Teniendo en cuenta un poco el contexto de lo que acabo de mencionar, Alma, no me quiero demorar mucho en esto, quiero particularizar un poco el asunto, problematizar algo de los problemas que tienen que ver con la mística, porque es una de las características de la cultura conventual. Hay muchos niveles de experiencia mística. Quiero contarles algunos aspectos y de alguna forma que se desprenden de la experiencia de la pintura. La primera perspectiva que quería mencionar es los 4 puntos que quiero tocar. Es la relación primero que existe con la fundación y la función que tienen los conventos femeninos en nuestro espacio colonial. Podría proporcionarles datos, no hay mucho tiempo para mostrarles un poco lo que he estado haciendo ahorita desde Humanidades Digitales, al tratar de utilizar no tanto los datos de las pinturas, sino los metadatos de las pinturas, las curvas de tiempo que me están arrojando. Más que eso, quiero mencionarles problemas que son particulares a la experiencia del uso de la pintura y la relación que tiene la pintura con la experiencia mística en el siglo XVII, porque es que son 2 fenómenos distintos. La pintura se está concentrando en el siglo XVIII, casi toda la pintura, y que esto lo arroja un poco las curvas de tiempo y las líneas de tiempo que uno a veces no alcanza a dimensionar, pega todo, lo vuelve un solo problema, y son 2 cosas que son distintas. La mística viene del siglo XVII, las relaciones visuales casi todas se están dando en el siglo XVIII. Entonces, tengo en cuenta esto, pero quiero problematizar las 2 cosas, la experiencia visual y la experiencia mística. Un primer punto, estas son algunas, quería tener intenciones de, Olga me ha puesto un título genérico, pero al principio pensé mostrar un poco, voy a hacer alguna mención a esto, de qué es lo que no se pinta, porque muchas veces partimos de lo contrario, de qué se pinta en la cultura colonial. Creo que el problema es no qué se pinta, sino qué no se pintó, y para eso sirve mucho compararlo con lo que se pintó en el resto de América. Estas son pinturas que son excepcionales. Tenemos Olga, por ejemplo, que ha trabajado tanto Santa Inés, bueno, que Constanza con Santa Clara, son de las pocas investigaciones que tenemos sobre cultura conventual femenina, y en esto nos falta un recorrido gigantesco. Y sobre todo, digamos, hasta ahora están comenzando a salir las pinturas que circulaban en los conventos, que estaban presentes en los conventos. No sabemos qué hay en muchos conventos, tenemos unas pequeñas pistas. Esta pintura, por ejemplo, es de Popayán y es de las pocas pinturas de una monja priora. Lo mismo que las pinturas de fundación de conventos, que son tan normales a veces en México y en Perú. Esta pintura creo que es posterior, ¿no? Es del siglo XIX. Aparentemente, pues, digamos, también la memoria conventual que se guarda en los siglos posteriores, y eso pasa también con la mística, y sucede con las monjas coronadas, o las monjas muertas, que se pintan en el siglo XIX, monjas que vivieron en el siglo XVIII. Entonces, un primer problema que quiero que tengan presente es la memoria conventual. La memoria conventual no gira al mismo ritmo de la experiencia visual. Muchas veces se pinta la experiencia fundacional, se pinta la monja muerta, se pinta la vida ejemplar, muchos años después de su presencia y de su presencia. Los primeros conventos neogranadinos, la Inmaculada Concepción, el Carmen, Santa Clara, en Bogotá, por favor, y Santa Inés de Montepulciano,
Estamos entre 1595 a 1638, la fundación de 4 conventos, que esto es mucho para una ciudad que tiene 7.000 habitantes. 4 conventos es bastante. Esta es la población, incluso la población blanca es un poquito menor para comienzos del siglo XVII. Una característica que siempre me parece importante mencionar es también que estos conventos femeninos están marcando el carácter emblemático de la ciudad. Los conventos se disponen, la ciudad se dispone en cruz, los conventos masculinos se fundan sobre la carrera de la calle Real, y los femeninos en travesaño, haciendo una cruz de oriente a occidente, casi todo. Entonces esto es un punto también que comienza a marcar el carácter emblemático de una ciudad muy chiquitica como es Bogotá. Y a partir de esto, un punto que me parece importante en la fundación de los conventos, para darles un poco la noción, son las regulaciones conventuales. Conocemos las regulaciones de Carlos Borromeo. Esta pintura que está en Santa Clara es interesante porque es de las pocas que pinta el convento. San Agustín. Y es interesante, digamos, la representación de la forma como se comienza como algunos acontecimientos visuales son representados que son carencias que hay acá. Por ejemplo, los libros de fundación de convento, no conocemos pintura, por lo menos que sean públicos, los libros de fundación conventual, como la pintura esta de Carlos Clemente López, los momentos de fundación de conventos. Fuera lo que decía hace un momento, que aparece muy cercano en la pintura en las pinturas como memoria, que se pintan ya más en el siglo XIX, por lo menos en el caso de la Nueva Granada. Acontecimientos tan importantes como las traslacios, que son acontecimientos barrocos esenciales, las traslacios de reliquias o las traslacios de conventos. Aquí sabemos que hubo pocas traslacios, pero no tenemos casi noción del momento en que salen las monjas exclaustradas de un convento a otro convento, un acontecimiento que en la cultura barroca es muy importante. Solamente tenemos datos de una sola traslacio, una traslacio de reliquias, 1614, que yo conozca, no sé si Constanza, por ejemplo, también conoces alguna otra, pero de conventos, por ejemplo, no tenemos. Estos acontecimientos son tan importantes que muchas veces generan pintura. Entonces, esto es parte de las carencias. El otro punto, y donde quiero llegar un poco, es la relación también ya, que donde lo que más prima no es tanto el acontecimiento conventual, sino la pintura devocional. Tenemos esta serie que es conocida, que está en este momento en exposición en el Banco, que es la serie de la vida de Inés de Montepulciano. Los retratos de fundadoras, he dicho, aquí hay unos casos argentinos, peruanos. Aquí las pinturas de fundadoras son muy escasos. Conocemos un par de casos, el primero que les mostré, y hay otro par de casos de pintura de fundadoras que en la cultura conventual tienen una gran importancia. Luego, el retrato espiritual y de profesión, del cual Alma ya habló algo, que tiene que ver fundamentalmente con los momentos, como ya lo mencionaban, de la coronación y la coronación y muerte en vida, es decir, el momento de la profesión, como el momento final. Muestro algunos casos, ya no, esto lo paso rápido, que quiero centrarme más en la otra parte, ya Alma habló de esto, casos peruanos, chileno, el que encuentran acá, México, Venezuela, Quito. Pueden dar cuenta que hay especificaciones regionales muy particulares. Y aquí el tema que me interesa tratar, que es el retrato de vidas ejemplares. El punto que me parece importante mencionar es que no toda monja que muere es pintada, se pintan aquellas que mueren en alguno de los niveles de ejemplaridad. Cuando uno lee las vidas ejemplares, que ya voy a hacer mención a algunas de ellas, se hace claro que el ingreso, y de hecho las investigaciones que se han hecho sobre por qué entran las mujeres al convento, pienso en el libro del precio de un marido,
donde también se establece un poco el valor que tiene el matrimonio y la entrada al convento, donde es más fácil para una familia poner sus hijas en un convento, es mucho más barato que ponerlas en matrimonio. Las dotes son mucho más costosas, las matrimoniales. Entonces tenemos un conjunto de personas que no necesariamente tienen vocación religiosa. Y esto es un punto que también hay que tenerlo en cuenta, y es que el convento no es un espacio de experiencia religiosa. No toda mujer, toda monja que entra a estos espacios están relacionadas con una experiencia espiritual, sino hay muchos tipos de convicción, y esto es un punto que no lo hemos estudiado. Hemos visto la relación que tiene el convento, y el primer aspecto que quería mencionar, la función del convento, va en dos perspectivas. Uno, simbólicamente, emblemáticamente, el convento es la parte de la ciudad, la parte de la sociedad que sufre para que la demás sociedad se pueda salvar. Pero esto funciona a un nivel discursivo. Es decir, es un segmento, un sector de monjas que asumen la vida cristiana de una forma radical. No quiere decir que todas lo hayan asumido así. Cuando uno lee las vidas ejemplares, es muy frecuente encontrar que la experiencia de sufrimiento que tienen las monjas dentro de estos espacios está relacionado con la misma convivencia dentro del convento, con otras monjas. En este sentido, lo que es interesante, y esto es un poco también en las cartelas que mencionaba Alma, la mayor parte de las monjas a las cuales se les elabora pintura, muchas de estas en el siglo XIX, monjas que vivieron en el siglo XVIII, son monjas que vivieron ejemplarmente, y existen, si uno ve los tratados de mística del siglo XVII, existen muchos niveles de ejemplaridad. Lo que se lleva a la pintura son aquellas mujeres que mueren ejemplarmente, y algunas de ellas mueren en olor de santidad. Morir en olor de santidad da el principio para que a estas se les comience el proceso de indagación previa que va a llevar a proceso de santidad. Vida ejemplar precisamente significa personas que siguieron un modelo de comportamiento cristiano, practicaron el complejo entramado de virtudes, y esto las lleva a un tipo de experiencia que las convierte en modelos para ese convento. De hecho, los primeros textos que se escriben, manuscritos de ejemplaridad de estas mujeres, se siguen leyendo. Los datos que tengo, por ejemplo, para la vida de Gertrudis de Santa Inés, su vida ejemplar se sigue leyendo todavía en la primera mitad del siglo XX como un modelo de comportamiento ejemplar. Aquí tiene algunos casos, también ya Alma los ha mostrado, monjas chilenas, que hay características, la falta de flores, la falta de cartela. Con esto también quiero destacar un aspecto, y es la importancia que no hemos profundizado mucho en esto, y es el estudio del tipo de flores que acompaña a la monja coronada. Las flores, como las piedras preciosas, representan tipos de virtudes, y ese complejo es el que vamos a ver puesto, lo vamos a ver presente en lo que denominamos las escrituras hagiográficas. He tratado de reconstruir las estructuras hagiográficas en el Nuevo Reino de Granada. Encontramos tres momentos, ya voy a mencionar esto. Aquí tengo las portadas de tres libros de vida ejemplar neogranadina. El primero, el de Bernardino de Almanza, obispo, una laica, Francisca de Zorrilla, y una monja, Gertrudis de Santa Inés. ¿Por qué tres? Porque, ya voy sobre el punto anterior. Cuando uno busca vidas ejemplares, he encontrado alrededor de 16 vidas ejemplares en el Nuevo Reino de Granada. Eso quiere decir que fueron personas que murieron en olor de santidad y que en algún momento se les inició proceso de santificación. 16 son un poquitico y prácticamente nada. Puebla llegó a tener solamente en el siglo XVII más de 110 casos de procesos que se iniciaron, solamente Puebla. Lima compite de cerca, también en el siglo XVII, con cerca de 90-95 vidas ejemplares, que con indagaciones previas y procesos que se envían a Roma. Aquí hay que considerar también que el proceso de santificación es una política de la corona para mostrarle a Roma
cómo fructifica la evangelización en estos territorios. La idea es que Dios gratifica a una sociedad en el momento en que le da santos o le da gente con este tipo de virtudes. Lo que para mí es muy particular es encontrar tres momentos muy claramente definidos. En los primeros procesos de santidad, como el de Almanza, está entre 1620 a 1660, allí encuentro unos 7 o 8 casos de vidas ejemplares, todos son obispos y sacerdotes. El único caso que fructificó hasta el siglo XIX fue el de Pedro Claver. Luego, entre 1660 a 1690, encontramos vidas ejemplares de mujeres laicas, no monjas, y curiosamente, cuando la fe ya está asentada, comenzamos a encontrar procesos de monjas, 1690 en adelante, hasta 1750. No son muchas, son 4 casos, realmente parece que hay 6, de los cuales solamente hay 3 con vida ejemplar, o sea que el proceso avanzó. El primero de ellas, la monja que se encuentra acá, que es Francisca del Niño Jesús, carmelita. Para mí esta es la primera pintura de una monja muerta. Bueno. Ahora, esto me lleva a pensar el problema de la santidad y la santidad ubicada en espacio conventual. La santidad se entiende como una experiencia a la cual están llamados todos los cristianos, todos tienen que tener, digamos, se le llama a esta experiencia, y la idea es promover, como decía hace un momento, el espíritu regional. Los santos generan identidad. Felipe de Jesús, por ejemplo, da una identidad a México, como lo dio Rosa de Lima o Toribio al Reino del Perú. Y se encuentran 2 tipos de santidad, bueno, muchos tipos de santidad, pero aquí pongo los 2 extremos. La monja que muere en fama de santa, o el santo. Son distintos tipos de santidad, pero que se entienden como tal. En este sentido, la santidad hay que verla como una superación de los enemigos del alma, y lo que hace la pintura muchas veces es reforzar o generar los imaginarios que permiten esa experiencia de santidad. Para mí la idea de la santidad es la forma también, o el modelo de sujeto que esta sociedad elige como modelo de comportamiento, como ideal, está reforzando el ideal de comportamiento de santidad para esa sociedad. Quiero decir, la santidad es histórica, la santidad se mueve dentro de unos ordenamientos que son regionales, y lo que nos permite las vidas ejemplares de la región es identificar cuáles son los valores y las virtudes que para esa sociedad son esenciales. Ya les voy a mostrar un poco la tabla con la cual pienso un poco este asunto. De allí la importancia de la escritura de las vidas ejemplares. Para el caso nuestro, las 3 que tenemos, que relaciona la cultura visual, relaciona la pintura, relaciona el mundo de las visiones, relaciona un montón de elementos, lo podemos encontrar a partir de 3 vidas ejemplares: la Gertrudis de Santa Inés, la Francisca del Niño Jesús, Juan de San Esteban, y la de, me olvida una, ahorita me acuerdo de la cuarta. Entonces, la idea es encontrar, ver estas vidas ejemplares como discursos de virtudes. Esos discursos de virtudes idealizan el comportamiento. La idea es estas imágenes del siglo XVII, XVIII, es seguir a Cristo, es un poco la idea de la devoción moderna, es la imitación de Cristo, y lo que me parece importante es la restitución de las virtudes. Quiero como cerrar un poco el asunto mostrándoles este cuadro. Este cuadro lo he logrado recomponer a partir de lo que narran las vidas ejemplares, de lo que deben ser las virtudes. Ahí tenemos un montón de virtudes: las teologales, las cardinales, las virtudes capitales, las evangélicas, los frutos del Espíritu Santo, dones del Espíritu, etc. Este cuadro me arroja alrededor de 47, 49 virtudes diferentes. Lo que es interesante es que en la narración de las virtudes que se generan en el nuevo reino, se establecen vínculos en donde hay una sola línea común. En el caso de las vidas ejemplares neogranadinas, tanto masculinas como femeninas,
El problema está relacionando estas que encuentran acá. Encuentran la humildad en relación a la mediocritas, a la templanza, leída desde la relación con la concupiscencia. Ese es lo específico en el caso de las vidas ejemplares neogranadinas. Y a partir de esto, no hay más tiempo para esto, hay una relación explícita entre las pinturas con las visiones leídas desde esas virtudes, la humildad y el equilibrio del cuerpo, que es el mediócritas, leído en relación. Entonces uno puede comparar las visiones de las monjas con el tipo de pintura que tienen en su convento. Aquí hay varios ejemplos. Francisca del Niño Jesús, sus visiones de los arrobos están relacionados con la cultura visual, con la cultura visual que hay en su convento. Un poco lo que he tratado de relacionar de las pinturas que hay en estos sitios con el lugar donde procede la monja. Bueno, muchísimas gracias.